Mi esposa me rechazó, hoy no, a mi amante no le gusta tenerme después de ti. Venganza. Triste historia en audio. No perdí amigos. Saqué la basura. La copa de champán se hizo añicos contra el suelo de mármol. Y en ese cristalino momento de silencio, me di cuenta de que mi matrimonio estaba a punto de explotar frente a 200 de las personas más influyentes de la ciudad. Julia se quedó paralizada, su mano perfectamente cuidada todavía extendida desde donde había apartado mi bebida, sus ojos esmeralda ardiendo con el tipo de furia que solo surge cuando te desafían en público. No me avergonzarás esta noche, Luke siseó a través de su sonrisa ensayada, la que reservaba para las cámaras y las galas de caridad. No en mi fiesta de cumpleaños. Miré el charco de Dom Perignon que se extendía a mis pies, y luego volví a mirar a mi esposa de 7 años. La mujer para la que había construido un imperio de consultoría de seguridad. La mujer cuya familia me había tratado como a un empleado contratado desde el primer día, a pesar de que mi empresa ahora empleaba a más de 300 personas y tenía contratos con la mitad de las empresas de Fortune 500. ¿Avergonzarte? Mantuve la voz baja, correspondiendo a su sonrisa falsa con una propia. Julia, querida, ni siquiera he empezado todavía. El color desapareció de su rostro. Pero antes de que pudiera responder, su cuñado, Víctor Lillen, se materializó a nuestro lado como un buitre que presiente la carroña. Vic siempre había sido el niño mimado de la familia de Julia. Dinero de siempre, MBA de Harvard, el tipo de persona que usaba náuticos sin calcetines y llamaba a todo el mundo campeón, sin ironía. También era, como había descubierto recientemente, el hombre que se acostaba con mi esposa. Todo bien por aquí, campeón. La mano de Vic se posó posesivamente en la parte baja de la espalda de Julia, y vi cómo ella se apoyaba en su contacto, sin siquiera intentar ocultarlo ya. Solo teniendo una conversación con mi marido, dijo Julia, su voz goteando desdén en la palabra marido. Bueno, quizás deberíais dejar las disputas domésticas para casa. El tono de Vic era condescendiente, como el que usarías con un niño que tiene una rabieta. Se supone que esto es una celebración. Estudié su rostro, la barbilla débil oculta tras una barba cara, las manos suaves que nunca habían hecho un trabajo de verdad, la sonrisa de suficiencia que provenía de nunca haber enfrentado consecuencias reales. En mi vida anterior, antes de Julia, había estado en las fuerzas especiales del ejército. Había lidiado con amenazas reales, enemigos de verdad. Vic Lillen no era ninguna de las dos cosas. Solo era un parásito con un traje de $1000. Tienes toda la razón, Vic, dije, mi sonrisa ampliándose. Esto debería ser una celebración. De hecho, tengo un regalo para la cumpleañera. Los ojos de Julia se entrecerraron. Llevábamos casados el tiempo suficiente para que reconociera la peligrosa calma en mi voz. Luke, no lo hagas. Oh, pero insisto. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una pequeña caja envuelta. Después de todo, ¿qué es un cumpleaños sin sorpresas? El murmullo de la conversación a nuestro alrededor se había apagado. Podía sentir los ojos volviéndose hacia nosotros. Los amigos de la alta sociedad de Julia, su familia, los políticos y líderes empresariales que componían su círculo social, la gente que le importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Ábrelo, dije, tendiéndole la caja. Las manos de Julia temblaban ligeramente al cogerla. Me conocía lo suficiente como para tener miedo, pero su orgullo no le permitiría retroceder frente a su público. Rompió el papel de regalo con movimientos bruscos y furiosos. Dentro había una llave. Solo una simple llave de latón en una cadena de plata. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es la llave de nuestra caja fuerte, dije lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran. La que está en mi oficina. Donde guardo todos nuestros documentos importantes. Luke, El pánico se deslizaba en su voz. Verás, pensé que deberías tener acceso a todo, continué, mi voz resonando en la terraza repentinamente silenciosa. Especialmente porque últimamente has estado muy interesada en mis asuntos de negocios. Tú y Vic, ambos. El rostro de Vic se había puesto pálido. No sé lo que estás insinuando, pero... No estoy insinuando nada, le corté. Estoy declarando hechos.
Como el hecho de que has estado filtrando información sobre los contratos de seguridad de mi empresa a tus amigos de los fondos de cobertura, o el hecho de que te has estado acostando con mi esposa durante los últimos 8 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Julia se abría y cerraba como un pez boqueando en busca de aire. Vic parecía que iba a vomitar. No tienes pruebas, logró decir Julia finalmente. Saqué mi teléfono y lo levanté. En realidad, sí las tengo. Verás, cuando estás en el negocio de la seguridad, aprendes un par de cosas sobre la vigilancia. Es increíble lo que la gente dice cuando cree que está sola en una habitación de hotel. La multitud a nuestro alrededor había crecido. Pude ver a la madre de Julia abriéndose paso entre el grupo, su rostro una máscara de horror. Esta era su peor pesadilla. Un escándalo público en uno de sus preciados eventos sociales. Bastardo, gruñó Julia, desaparecida toda pretensión de civismo. ¿Nos grabaste? Grabé a mi esposa y a su amante discutiendo cómo robar mi lista de clientes y venderla a la competencia, corregí. El hecho de que estuvierais desnudos en ese momento es solo una desafortunada coincidencia. Vic finalmente encontró su voz. No puedes usar grabaciones obtenidas ilegalmente en un tribunal. Solté una risa sin humor. ¿Quién ha dicho algo sobre un tribunal? Estaba pensando más bien en la sección de negocios del Herald. O quizás en TMZ. Les encantan los buenos escándalos. No te atreverías, respiró Julia. Pruébame. Por un momento, nos miramos el uno al otro a través de un abismo de 7 años de matrimonio. 7 años de la condescendencia de su familia, 7 años de ser tratado como si no fuera lo suficientemente bueno para su preciosa Julia. Entonces hizo algo que debería haber esperado, pero que de alguna manera no vi venir. Me abofeteó. El chasquido de su palma contra mi mejilla resonó en la terraza como un trueno. La multitud ahogó un grito colectivo, y sentí algo frío y duro instalarse en mi pecho. El último hilo que mantenía unido nuestro matrimonio acababa de romperse. Me toqué la mejilla, sintiendo el escozor, y luego miré las yemas de mis dedos como si comprobara si había daños. Cuando volví a mirar a Julia, mi sonrisa había desaparecido. Bueno, dije en voz baja, supongo que eso facilita las cosas. Metí la mano en el otro bolsillo y saqué un sobremanila grueso con documentos legales. Papeles de divorcio presentados esta mañana. Has sido notificada. El rostro de Julia se puso blanco. No puedes. ¿Puede? Y lo he hecho. Y antes de que empieces a pensar en llevarte la mitad de todo, quizás quieras recordar que el adulterio sigue siendo motivo de divorcio por culpa en este estado, especialmente cuando implica espionaje corporativo. Me volví para dirigirme a la multitud que se había reunido a nuestro alrededor, alzando la voz para que todos pudieran oír. Damas y caballeros, quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Ha sido muy revelador. Estoy seguro de que entenderán que no me quedaré para el pastel. Cuando me di la vuelta para irme, Vic me agarró del brazo. Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Crees que has ganado? Miré su mano cuidada en mi manga, y luego volví a su rostro. En una voz tan baja que solo él podía oír, dije, Vic. Pasé 10 años en el ejército aprendiendo a neutralizar amenazas. Tú no eres una amenaza. Ni siquiera eres un bache en el camino. Solo eres un error que está a punto de ser corregido. Soltó mi brazo como si le quemara. Me alejé de mi esposa, de su amante y de 200 testigos del fin de mi matrimonio. Detrás de mí, podía oír a Julia empezar a llorar. No de tristeza, sino de rabia y humillación. El sonido debería haberme hecho sentir algo. Arrepentimiento, quizás, o lástima. En cambio, no sentí nada más que una fría satisfacción. La guerra no había hecho más que empezar. 3 días después, estaba sentado en mi oficina en Trever Security Solutions, mirando la caja fuerte que la llave de Julia debía abrir. La ironía no se me escapaba. Ella tenía la llave, pero yo ya había cambiado la cerradura. La nueva caja fuerte contenía copias de todo lo que los abogados necesitarían, registros financieros, documentos de la empresa, y lo más importante, las grabaciones de vigilancia que acabarían permanentemente con sus sueños de pensión alimenticia. Mi asistente Rachel llamó a la puerta. Señor Trevers, hay un Tom Bradley aquí para verle. Dice que es un amigo. ¿Tom Bradley?
No había oído ese nombre en 6 meses. No desde que había dejado de devolver mis llamadas. Tom había sido mi padrino de boda, mi socio en los primeros días y el padrino de los hijos que Julia y yo nunca tuvimos. También era el primo de Julia, lo que había complicado las cosas cuando el matrimonio empezó a desmoronarse. ¿Qué pase? Entró en mi oficina, con aspecto de haber envejecido 5 años en la última semana. Su pelo, normalmente perfecto, estaba despeinado, su traje caro, arrugado. Siempre había sido el diplomático de nuestro grupo, el pacificador que intentaba suavizar los conflictos antes de que escalaran. Luke dijo, cerrando la puerta tras de sí. Tenemos que hablar. Ah, sí. Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Porque la última vez que lo comprobé, estabas demasiado ocupado para atender mis llamadas. Vamos, tío. Sabes que es complicado con Julia siendo familia y todo eso. Era complicado, corregí. Tiempo pasado. Desde el lunes por la mañana, Julia y yo ya no estamos casados más que en el sentido legal. Lo que significa que puedes dejar de andar con pies de plomo. Tom se sentó frente a mi escritorio, pasándose las manos por el pelo. De eso he venido a hablar. Lo que hiciste en la fiesta. Joder, Luke, la humillaste delante de todo el mundo. Ella se humilló a sí misma. Yo solo le proporcioné el foco. Los grabaste, tío, en una habitación de hotel. ¿Eso? Eso está bastante mal. Sentí que apretaba la mandíbula. ¿Sabes lo que está mal? Que tu esposa y su amante planeen robar tu lista de clientes mientras se acuestan en una cama que tú estás pagando. ¿Sabes lo que está mal? Descubrir que tu mejor amigo lo sabía y no dijo ni una palabra. El rostro de Tom se puso rojo. No sabía nada de lo del negocio, te lo juro por Dios, Luke. Sabía lo de Vic, pero pensé que era solo, no sé, una cosa de crisis de la mediana edad. Nunca pensé que intentarían hacerle daño a tu empresa. Pero sabías que me estaba engañando. ¿Lo sospechaba? Nunca tuve pruebas. Y no dijiste nada. Es mi prima. Tú eres mi mejor amigo. Esperaba que se apagara solo. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al puerto. Las oficinas centrales de Trevor Security estaban en uno de los edificios renovados del muelle, y desde mi oficina en la esquina podía ver el puerto deportivo donde guardaba mi barco. Era uno de los pocos lugares donde todavía podía encontrar paz. ¿Cuánto tiempo?, pregunté sin darme la vuelta. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas eligiéndola a ella por encima de mí? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando Tom finalmente habló, su voz era queda. No fue así. ¿No lo fue? ¿Cuándo fue la última vez que cenamos? Solo nosotros, como solíamos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar, no porque necesitaras algo para tu bufete de abogados? Luke, eso no es justo. Ambos estamos ocupados. Tenemos responsabilidades. Teníamos una amistad, me di la vuelta para enfrentarlo. Teníamos. Tiempo pasado. El rostro de Tom se contrajo. No hagas esto, tío. No dejes que Julia destruya lo nuestro. Julia no lo destruyó. Lo hiciste tú. En el momento en que decidiste que sus sentimientos importaban más que nuestra amistad, lo destruiste. Eso no es. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de que no había una buena manera de terminar esa frase. ¿Qué quieres de mí, Luke? ¿Quieres que corte lazos con mi propia familia? Quiero que te vayas de mi oficina. Sal, Tom, y no vuelvas a menos que sea por asuntos oficiales. Se levantó lentamente, como un anciano con artritis. Lo siento. Sé que no significa mucho ahora, pero lo siento. Después de que se fuera, me quedé solo en mi oficina, observando los barcos en el puerto. Tom había sido la primera ficha de dominó en caer, pero no sería la última. La traición de Julia lo había infectado todo, convirtiendo a amigos en enemigos y a aliados en extraños. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido, pero reconocí el estilo de escritura inmediatamente. Esto no ha terminado. Te crees muy listo, pero no tienes ni idea de lo que has empezado. Joder.
Borré el mensaje y tomé nota mental de hacer que mi equipo de informática rastreara el número. Julia estaba asustada, lo que significaba que era peligrosa. La gente asustada comete errores, pero también hace cosas desesperadas. Abrí mi lista de contactos y empecé a hacer llamadas. Si Julia quería una guerra, la tendría. Pero estaba a punto de aprender la diferencia entre jugar con amigos de la alta sociedad y enfrentarse a alguien que había hecho carrera ganando batallas. La primera llamada fue a Marcus Webb, mi jefe de operaciones y ex-SEAL de la Marina. Si las cosas se iban a poner feas, quería profesionales cubriéndome las espaldas. La segunda llamada fue a mi abogada, Jennifer Chen, especializada en divorcios de alto conflicto y con reputación de dejar a la parte contraria en ruinas humeantes. La tercera llamada fue a un investigador privado llamado Danny Sullivan, que me debía un favor de un caso de hace 3 años. Para cuando terminé de hacer los arreglos, el sol se estaba poniendo sobre el puerto. Cerré la verdadera caja fuerte, me guardé la llave que Julia nunca llegaría a usar y me dirigí a mi casa vacía. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. La emboscada llegó el jueves por la mañana, disfrazada de una reunión para tomar café con viejos amigos. Debería haberlo visto venir, pero estaba distraído por el informe de los contables forenses que había llegado esa mañana, detallando exactamente cuánto dinero Julia y Vic le habían costado a mi empresa con sus filtraciones de información. La cafetería era uno de esos lugares de moda del centro donde los baristas tenían títulos en arte y el espresso costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una hora. Había accedido a reunirme con Sarah Peterson y Mike Chen, sin relación con mi abogada, pensando que querían ponerse al día. Sarah había sido la compañera de habitación de Julia en la universidad y dama de honor en nuestra boda. Mike era un presentador de noticias local que había formado parte de nuestro círculo social durante años. Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal cuando ya estaban sentados en una mesa en la esquina a mi llegada, con rostros serios y voces bajas. Sarah levantó la vista cuando me acerqué, su sonrisa frágil y falsa. Luke, gracias por reunirte con nosotros. Me senté, notando cómo se habían posicionado frente a mí como un panel de interrogatorio. ¿De qué se trata esto? Mike se inclinó hacia adelante, su voz de presentador de noticias cuidadosamente modulada. Estamos preocupados por ti, tío. Lo que pasó en la fiesta de Julia. Eso no fue propio de ti. ¿No lo fue? Hice una seña al barista para pedir un café. ¿Cómo sabríais vosotros cómo soy? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros habló realmente de algo real? El rostro perfectamente contorneado de Sarah se arrugó con lo que podría haber sido una preocupación genuina. Solíamos ser cercanos, Luke. Todos nosotros, antes de que las cosas se complicaran tanto. ¿Complicado? Saboreé la palabra como si fuera agria. ¿Es así como llamamos ahora al adulterio y al espionaje corporativo? ¿Ves? A eso nos referimos, dijo Mike. Estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo, pero la forma en que lo manejaste, humillando públicamente a Julia, grabando conversaciones privadas. Eso no es sano, tío. El barista me trajo el café y tomé un sorbo antes de responder. ¿Qué habría sido sano, Mike? ¿Sufrir en silencio mientras mi esposa y su amante destruían mi negocio? ¿Fingir que todo estaba bien mientras se reían de mí a mis espaldas? Podrías haberlo manejado en privado, dijo Sarah. Hablar con Julia, arreglar las cosas como adultos. La miré fijamente durante un largo momento. Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías lo de Vic, lo del affair. Puedo verlo en tu cara. Las mejillas de Sarah se sonrojaron. Había rumores, pero no dijiste nada, igual que Tom. Me recliné en mi silla, estudiando sus rostros. ¿Cuántos de vosotros lo sabíais? ¿Cuántos de nuestros supuestos amigos sabían que mi esposa me engañaba y decidieron que no valía la pena mencionarlo? No era nuestro lugar, dijo Mike a la defensiva. El matrimonio es complicado. No queríamos involucrarnos en algo que podría haber sido un malentendido. ¿Un malentendido? Me reí, un sonido sin humor. Claro. Bueno, aquí hay algo que no será un malentendido. He terminado. ¿Qué? Preguntó Sarah. Terminado con todo esto. La farsa, las obligaciones sociales, las amistades falsas. ¿Queréis saber que no es sano?
Pasar 7 años rodeado de gente que te sonríe a la cara mientras te apuñala por la espalda. La máscara de presentador de Mike se deslizó, mostrando una ira genuina debajo. Eso no es justo, Luke. Hemos sido tus amigos durante años. Te hemos apoyado, hemos celebrado tus éxitos. ¿Lo habéis hecho? ¿O me habéis tolerado porque estaba casado con Julia? ¿Porque era útil para conexiones de negocios y eventos de caridad? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Sara lo intentó una vez más. Luke, por favor, no dejes que esto lo destruya todo. Julia cometió errores, pero eso no significa que tengas que reducir tu vida entera a cenizas. No estoy reduciendo mi vida a cenizas, dije, levantándome. Por fin estoy empezando a vivirla. Dejé dinero en la mesa para mi café y salí, dejándolos sentados allí con sus expresiones preocupadas y sus palabras huecas. Afuera, el aire de la mañana se sentía más limpio de alguna manera, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Mi teléfono sonó cuando llegué a mi coche. Jennifer Chen, mi abogada. Luke, tenemos un problema. Julia ha contratado a Harrison y Asociados. Conocía el nombre. Harrison y Asociados era el bufete de divorcios más caro de la ciudad, especializado en destruir a maridos ricos y dejarlos sin nada más que pagos de manutención y recuerdos amargos. Déjame adivinar, dije. Alegan que fui abusivo, controlador y quieren una orden de alejamiento de emergencia. ¿Cómo lo? No importa. Sí, eso es exactamente lo que alegan. También dicen que amenazaste a Vic en la fiesta y que has estado acosando a Julia. Subí a mi coche y arranqué el motor. ¿Pueden conseguir que se mantenga? No si estamos preparados. Pero Luke, esto se va a poner feo. Van a sacar a relucir tu servicio militar. Alegarán que tienes TEP. Quizás incluso sugieran que eres peligroso. Que lo intenten. Tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué es? La verdad. Y unas 6 horas de vídeo en alta definición que demuestra que Julia es la que ha estado mintiendo. Hubo una pausa. Por favor, dime que obtuviste ese vídeo legalmente. Investigador privado contratado después de sospechar del affair. Todo se hizo según las reglas, Jen. Puedo estar enfadado, pero no soy estúpido. Bien, porque si esto llega a juicio, van a venir a por ti con todo lo que tienen. ¿Estás listo para eso? Pensé en la traición de Tom, en la emboscada de Sara y Mike, en 7 años de ser tratado como un extraño en mi propio matrimonio. He estado listo durante años. Simplemente no lo sabía. Después de colgar, me senté en mi coche un momento, observando a la gente pasar por la acera. Gente normal con problemas normales, viviendo sus vidas normales. Los envidiaba, su simplicidad. Mi teléfono vibró con otro texto de Julia. Te vas a arrepentir de esto. Voy a quitarte todo lo que tienes. Esta vez no borré el mensaje. En su lugar, se lo reenvié a Jennifer con una nota. Prueba A. Comunicaciones amenazantes de la demandante. Que empiece el juego de la documentación. Pero solo uno de nosotros era un profesional en ello. La confrontación que había estado temiendo llegó el viernes por la noche en Murphy's Pub, el bar irlandés donde nuestro antiguo grupo solía reunirse cada fin de semana. Había dejado de ir hacía meses, pero Danny Sullivan, mi investigador privado, me había llamado para decir que tenía información que no podía esperar hasta el lunes. Murphy's estaba lleno, con la mezcla habitual de jóvenes profesionales y veteranos curando sus heridas del fin de semana. Danny me esperaba en nuestro antiguo reservado de la esquina, con una gruesa carpeta manila sobre la mesa frente a él. Era un hombre compacto de unos 50 años con el tipo de rostro que se olvida en el momento en que apartas la vista, un rasgo útil en su línea de trabajo. No te va a gustar esto, dijo sin preámbulos mientras me sentaba. Últimamente no me ha gustado casi nada. ¿Qué has encontrado? Abrió la carpeta y extendió una serie de fotografías. Julia y Vic han estado ocupados desde la fiesta. Han contratado una firma de gestión de crisis y están construyendo una narrativa. Las fotos mostraban a Julia en varios lugares de la ciudad, la oficina de su abogado, una clínica médica, lo que parecía la consulta de un terapeuta. En cada toma, parecía frágil, vulnerable, como una mujer que había pasado por un trauma. ¿Alega maltrato?, pregunté.
Maltrato psicológico. Dice que eras controlador, manipulador. Que la aislaste de sus amigos y familia. La visita médica fue para medicación contra la ansiedad. El terapeuta va a testificar sobre el daño emocional que le has causado. Estudié las fotos, notando la cuidadosa puesta en escena, la forma en que la postura y la expresión de Julia habían sido diseñadas para evocar simpatía. ¿Y Vic? Está interpretando al amigo preocupado que intentó ayudarla a escapar de un matrimonio tóxico. Dice que el affair fue un apoyo emocional que se volvió físico cuando ella estaba en su punto más vulnerable. Hijo de puta, me recliné en el reservado, procesando las implicaciones. Están convirtiendo su infidelidad en el heroísmo de él. Se pone peor. Danny sacó otro juego de fotos. Han estado hablando con tus viejos amigos. Sarah Peterson dio una declaración diciendo que parecías cada vez más inestable en los últimos meses. Mike Chen va a declarar oficialmente sobre tu comportamiento errático en la fiesta. Antes de que pudiera responder, oí una risa familiar desde el otro lado del bar. Levanté la vista y vi a Tom Bradley entrando con Sarah, Mike y otras 3 personas de nuestro antiguo círculo social. Aún no me habían visto, pero era solo cuestión de tiempo. Esto no puede ser una coincidencia, murmuré. Danny siguió mi mirada. ¿Quieres irte? No tomé una decisión que probablemente lamentaría. Quiero oír lo que realmente piensan de mí. Tom me vio primero. Su rostro se puso pálido, pero después de un momento de vacilación, les dijo algo a los demás y todos se dirigieron hacia nuestro reservado. Sarah parecía nerviosa. Mike, decidido. Y los otros, Janet y Robert Morrison, y Chris Taylor, parecían estar preparándose para una intervención. Luke, dijo Tom cuando llegaron a nuestra mesa. No esperábamos verte aquí. Es un lugar público, Tom. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Danny empezó a recoger sus fotos, pero puse una mano en su brazo. Déjalas. Creo que nuestros amigos deberían ver lo que realmente están apoyando. Sarah echó un vistazo a las fotos y su rostro se puso blanco. Luke, ¿qué es esto? La verdad. Algo cuyo valor todos parecéis haber olvidado. Hice un gesto hacia las sillas vacías alrededor de nuestro reservado. Por favor, sentaos. Tengamos esa conversación que deberíamos haber tenido hace meses. Se sentaron, apiñándose alrededor de la mesa como un jurado. Chris Taylor, que dirigía una exitosa firma de marketing, habló primero. Luke, estamos preocupados por ti. La forma en que te has estado comportando últimamente. Me he estado comportando como alguien que descubre que su esposa le engaña y le roba a su empresa. Eso no es lo que pasó, dijo Janet Morrison con firmeza. Era terapeuta familiar, lo que aparentemente la convertía en una experta en las relaciones de todo el mundo. Julia nos contó lo que realmente pasó. Cómo te volviste controlador y paranoico. Cómo empezaste a monitorear sus comunicaciones. Lo hice porque estaba filtrando información confidencial de la empresa a su amante. Cogí una de las fotos de Danny y la deslicé sobre la mesa. Esta es Julia reuniéndose con Harrison y Asociados, el bufete de abogados que se especializa en destruir a hombres en los tribunales de divorcio. Esto fue tomado 2 días antes de que yo presentara la demanda de divorcio. Robert Morrison, el marido de Janet y un exitoso hombre de negocios, estudió la foto. Entonces, se estaba preparando para protegerse. ¿Protegerse de qué? Nunca le puse una mano encima. Nunca la amenacé. Nunca controlé su dinero, sus amigos o sus actividades. Lo único que controlé fue el acceso a la información confidencial de mi negocio, lo que cualquier persona razonable haría al descubrir espionaje corporativo. Espionaje corporativo. Los instintos de presentador de noticias de Mike se activaron. Esa es una acusación bastante seria. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de audio. ¿Te gustaría oírla discutiendo cuál de mis clientes estaría más interesado en cambiar de firma de seguridad? O quizás la parte en la que ella y Vic se ríen de lo estúpido que soy por confiar en ella. La mesa se quedó en silencio. El rostro de Sarah estaba ceniciento. ¿Los grabaste? Un investigador privado los grabó, legalmente, en un restaurante público donde pensaban que estaban a salvo para discutir sus planes. Miré alrededor de la mesa a estas personas que una vez consideré amigos.
La pregunta es, ¿por qué estáis todos tan ansiosos por creer su versión sin pedir la mía? Tom se movió incómodo. No estamos tomando partido. Mentira, la palabra salió más dura de lo que pretendía, pero ya no me importaba la civilidad. Todos vosotros ya habéis tomado partido. Habéis decidido que soy el villano de esta historia porque es más fácil que admitir que estabais equivocados sobre Julia. Eso no es justo, dijo Chris. Conocemos a Julia desde hace años. No es capaz de lo que estás describiendo. Saqué otra foto. Esta mostraba a Julia y Vic entrando juntos en un hotel hace 6 meses. ¿O esto? Otra foto de un día diferente, un hotel diferente. ¿O esto? Extendí una docena de fotos, creando una cronología de traición que era imposible de negar. La evidencia era abrumadora, innegable y devastadora. El silencio se prolongó hasta que Janet finalmente habló. Incluso si cometió errores. ¿Errores? Me reí, un sonido amargo que hizo que varias personas en las mesas cercanas se giraran. Janet, si uno de tus clientes descubriera que su cónyuge lo está traicionando sistemáticamente, personal y profesionalmente, ¿qué le aconsejarías que hiciera? Le aconsejaría que buscara terapia, que intentara. Le aconsejarías que habilitara a su torturador. Porque eso es lo que es Julia, una torturadora. Me mintió sistemáticamente, me robó, me humilló, y ahora está tratando de destruirme en los tribunales. Pero como ella es mujer y yo soy hombre, como ella llora bonito y yo no, todos asumís que yo debo ser el problema. Robert se inclinó hacia adelante. Luke, entendemos que estás herido. No, no lo entendéis. Me levanté, recogiendo las fotos de Danny. Entendéis que vuestra cómoda visión del mundo ha sido desafiada, y en lugar de lidiar con eso, habéis decidido matar al mensajero. Habéis decidido que mantener vuestra amistad con Julia es más importante que la verdad. No es tan simple, dijo Sarah en voz baja. Es exactamente así de simple. Tenéis una elección. Apoyar a alguien que ha sido honesto con vosotros, o apoyar a alguien que ha estado mintiendo a todo el mundo. Habéis hecho vuestra elección. Saqué mi cartera y dejé dinero en la mesa para mi cerveza. Danny, vámonos. Creo que hemos aprendido todo lo que necesitábamos saber. Mientras nos íbamos, Tom gritó detrás de mí, Luke, espera. Esto no tiene por qué terminar así. Me di la vuelta para mirarlo, a él y a todos los que una vez llamé amigos, sus rostros una mezcla de conmoción, culpa e ideas preconcebidas destrozadas. ¿No? Sí, tiene que hacerlo. Porque he terminado de fingir que las personas que me traicionan son mis amigos. He terminado de poner excusas para las personas que eligen bandos basándose en la conveniencia en lugar de la verdad. Y he terminado de preocuparme por lo que cualquiera de vosotros piense. Salimos al aire fresco de la noche. Danny encendió un cigarrillo y estudió mi rostro. Eso fue o muy estúpido o muy inteligente. ¿Cuál crees tú? Inteligente. Ahora no pueden afirmar que no sabían la verdad. Cuando esto llegue a juicio, su testimonio no se sostendrá porque podemos probar que vieron las pruebas y eligieron ignorarlas. Miré a través de la ventana de Murphy's, observando a mis antiguos amigos acurrucados alrededor de la mesa, probablemente discutiendo lo inestable que había parecido, cuánta razón tenía Julia sobre mi comportamiento. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije. La habría perdonado. Si hubiera venido a mí, admitido el hacer, aceptado ir a terapia. Habría intentado salvar el matrimonio. Pero ni siquiera pudo darme ese mínimo de respeto. Exactamente. ¿Qué quieres hacer ahora? Saqué mi teléfono y revisé mis contactos, deteniéndome en un nombre que no había llamado en años, Marcus Webb, mi antiguo compañero del ejército, que ahora dirigía una firma de seguridad privada en Chicago. Si Julia quería jugar sucio, era hora de nivelar el campo de juego. Ahora dejamos de jugar a la defensiva, dije, pulsando el botón de llamada. Es hora de recordarles a todos por qué no se va a la guerra contra alguien que realmente ha estado en la guerra. Marcus Webb llegó el domingo por la mañana, con el aspecto de haber salido de un póster de reclutamiento a pesar de tener 45 años. Medía 1,90, estaba construido como un linebacker y tenía esa confianza tranquila que proviene de 20 años manejando situaciones imposibles. Había conducido desde Chicago durante la noche después de mi llamada,
trayendo consigo un equipo de 3 especialistas y un plan que habría enorgullecido a nuestro antiguo oficial al mando. Nos reunimos en mi casa, una colonial moderna en uno de los mejores barrios de la ciudad que Julia había insistido en comprar, a pesar de mi preferencia por algo más pequeño y práctico. Ahora, estaba agradecido por el espacio y por el sistema de seguridad que había instalado, que estaba varias generaciones por delante de cualquier cosa que la mayoría de la gente tuviera. Así que dijo Marcus, acomodándose en mi sala de estar con una taza de café, tu esposa decidió jugar duro. Ex-esposa, técnicamente. Y sí, ha contratado una firma de gestión de crisis, ha puesto a la mitad de mis amigos en mi contra y está construyendo un caso de que soy un marido inestable y abusivo que necesita ser despojado de todo lo que posee. Le entregué los archivos que Danny había compilado. Marcus leyó todo con la metódica atención al detalle que lo había convertido en uno de los mejores sargentos de nuestra unidad. Después de 20 minutos, levantó la vista con una sonrisa sombría. Es buena. Manipulación de nivel profesional, asesinato de reputación coordinado, múltiples vectores de ataque. Si no te conociera, podría creerme su historia. Pero me conoces. Sé que eres una de las personas más éticas que he conocido, a veces hasta el exceso. También sé que eres peligroso cuando te acorralan, lo que hace esto interesante. Sacó su tablet y me mostró una cronología detallada. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a documentarlo todo, cada mentira, cada manipulación, cada prueba que crean que pueden usar en tu contra. Luego, vamos a desmantelar sistemáticamente su caso. ¿Cómo? Haciendo lo que mejor sabemos hacer, inteligencia superior, mejor planificación y una fuerza abrumadora aplicada en el momento adecuado. Durante las siguientes 3 horas, Marcus expuso una estrategia que era a la vez brillante y completamente legal. Su equipo realizaría vigilancia sobre Julia y Vic, documentando sus actividades y buscando inconsistencias en su historia. Investigarían la firma de gestión de crisis, buscando cualquier violación ética o conflicto de intereses. Y lo más importante, construirían un perfil completo de todos los involucrados en la campaña de Julia en mi contra. La clave, explicó Marcus, es que ellos están luchando esto como un conflicto civil, todo emoción y relaciones públicas. Pero tú no eres un civil, y yo tampoco. Vamos a luchar esto como una operación militar. ¿Y mis amigos? Los que se han vuelto en mi contra. La expresión de Marcus se endureció. No son tus amigos, Luke. Son colaboradores, y vamos a tratarlos como tales. Esa tarde, el equipo de Marcus se puso a trabajar. Sarah Peterson recibió la visita de alguien que afirmaba ser un periodista que investigaba casos de maltrato doméstico, quien le hizo preguntas incisivas sobre su relación con Julia y si alguna vez había presenciado realmente algún comportamiento abusivo. Mike Chen se encontró con una auditoría de la FCC después de una denuncia anónima sobre conflictos de intereses en sus reportajes. El bufete de abogados de Tom Bradley recibió una queja del Colegio de Abogados del Estado sobre su falta de denuncia de una posible actividad criminal. Nada de ello era ilegal. Todo estaba documentado y todo enviaba un mensaje claro: si querías jugar con la vida de alguien, más te valía estar preparado para las consecuencias. El verdadero avance llegó el martes, cuando Marcus me llamó a mi oficina con una noticia que lo cambió todo. Hemos encontrado algo, dijo. La firma de gestión de crisis de Julia ha estado filtrando información a un bloguero que se especializa en divorcios de alto perfil. Planean publicar un artículo difamatorio sobre ti mañana, con citas de tus amigos sobre tu comportamiento inestable. ¿Podemos detenerlo? Mejor aún, podemos darle la vuelta. Porque el bloguero no hizo sus deberes, y la firma de gestión de crisis tampoco. ¿Qué quieres decir? Alegan que tienes TEP por tu servicio militar, que eres propenso a arrebatos violentos, que has estado en terapia para el manejo de la ira. El problema es que todo eso es verificablemente falso. Tus registros militares están limpios. Tus registros médicos no muestran historial de problemas de salud mental. Y nunca has estado en terapia. Sentí una fría sonrisa extenderse por mi rostro. Jugaron mal sus cartas. Lo hicieron. Y ahora los tenemos por difamación, calumnia y probablemente algunas otras cosas en las que Jennifer pueda pensar. Pero lo más importante, tenemos pruebas de que Julia ha estado mintiendo sobre todo. ¿Qué necesitas de mí? Nada. Solo prepárate para el contraataque.
Porque una vez que activemos esta trampa, van a venir a por ti con todo lo que les queda. La publicación del blog salió el miércoles por la mañana, exactamente como Marcus había predicho. Era una obra maestra de asesinato de reputación, pintándome como un veterano peligroso e inestable que había aterrorizado a su esposa y amenazado a su amante. La sección de comentarios se llenó de indignación y simpatía por Julia, a quien citaban extensamente sobre su miedo y trauma. Al mediodía, la historia había sido recogida por 3 medios de comunicación locales y era tendencia en las redes sociales. El teléfono de mi oficina sonaba constantemente con reporteros que querían comentarios. Varios clientes llamaron para expresar su preocupación por sus contratos de seguridad. Pasé el día en reuniones con Jennifer y Marcus, preparándonos para lo que todos sabíamos que se avecinaba. Los abogados de Julia usarían la publicación del blog como evidencia de la preocupación pública sobre mi estado mental. Argumentarían que el tribunal necesitaba actuar rápidamente para proteger a Julia de su peligroso exmarido. La audiencia de emergencia fue programada para el jueves por la mañana. El equipo de Julia había movido hilos para acelerarla, esperando claramente pillarnos desprevenidos. No tenían ni idea de que nos habíamos estado preparando para este momento desde el domingo. Llegué al juzgado con mi mejor traje y un maletín lleno de pruebas que destruirían la credibilidad de Julia permanentemente. Marcus se sentó en la galería detrás de mí, junto con Danny y 2 de mis empleados que podrían testificar sobre mi carácter si fuera necesario. Julia se sentó en la mesa del demandante con su abogado, el propio Harrison, con aspecto frágil y asustado. Se había vestido cuidadosamente para la actuación, traje conservador, maquillaje mínimo, la imagen perfecta de una mujer que había sufrido un trauma. Cuando me vio, de hecho, se encogió, como si temiera que pudiera atacarla allí mismo, en la sala del tribunal. Fue una actuación magistral. También estaba a punto de salirle el tiro por la culata de forma espectacular. La jueza Patricia Walsh dio comienzo a la audiencia y escuchó cómo Harrison me pintaba como un hombre peligroso que había amenazado a su clienta y a su amigo, que tenía un historial de inestabilidad y que necesitaba ser restringido antes de que alguien saliera herido. Luego fue el turno de Jennifer. Señoría, dijo, poniéndose de pie con la confianza de alguien que tiene un póker de ases. La demandante ha hecho graves acusaciones sobre el estado mental y el servicio militar de mi cliente. Me gustaría presentar pruebas de que estas acusaciones no solo son falsas, sino deliberadamente fabricadas. Le entregó a la jueza una gruesa carpeta. Estos son los registros militares completos de mi cliente, obtenidos directamente del Departamento de Defensa. No muestran historial de acciones disciplinarias, ni problemas psicológicos, ni indicios del TEP que la demandante afirma que sufre. Pero continuó Jennifer, además, señoría, tenemos pruebas de que la demandante y sus representantes se han involucrado en una campaña deliberada de difamación contra mi cliente. Reprodujo la grabación de audio de Julia y Vic discutiendo sus planes, luego mostró las fotografías de su affair, y después presentó pruebas del espionaje corporativo. Con cada prueba, el rostro de Julia se ponía más pálido, y las objeciones de Harrison se volvían más desesperadas. El golpe final llegó cuando Jennifer presentó una declaración jurada del bloguero que había publicado el artículo difamatorio, admitiendo que había sido pagado por la firma de gestión de crisis de Julia para publicar información falsa sobre mí sin verificar ninguna de las afirmaciones. La jueza Walsh miró a Julia con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que le habían mentido en su propia sala de tribunal. Señorita Travers, ¿me está diciendo que solicitó una orden de alejamiento de emergencia basándose en pruebas fabricadas? El abogado de Julia intentó salvar la situación, pero el daño estaba hecho. La jueza no solo denegó la orden de alejamiento, sino que también ordenó a Julia que pagara mis costas legales y remitió el asunto al fiscal del distrito por posibles cargos de perjurio. Al salir del juzgado, Julia intentó una última jugada desesperada. Se me acercó en las escaleras, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo lo suficientemente alto para que los periodistas lo oyeran: Luke, por favor. Sé que cometí errores, pero esto ha ido demasiado lejos. ¿No podemos arreglarlo? La miré durante un largo momento. Esta mujer a la que había amado durante 7 años, que había destruido sistemáticamente todo lo bueno entre nosotros y luego había intentado destruirme cuando me defendí. Julia, dije en voz baja. Tuviste 7 años para arreglar las cosas. Elegiste a Vic. Ahora te toca vivir con esa elección. Me alejé, dejándola en las escaleras del juzgado con sus lágrimas, sus mentiras y su reputación arruinada.
Detrás de mí, podía oír a los periodistas hacer preguntas incisivas sobre las pruebas que se habían presentado, sobre la publicación del blog fabricada, sobre el affair que había iniciado todo este lío. La guerra había terminado, pero la victoria apenas comenzaba. El enfrentamiento final llegó exactamente una semana después en la gala benéfica anual del Harbour Club, el mismo evento donde Julia y yo nos habíamos conocido 8 años antes. No había planeado asistir, pero Marcus me convenció de que era necesario. «Necesitas que te vean», había argumentado. «Necesitas mostrarles a todos que no te estás escondiendo, que no estás avergonzado, que no eres el hombre destrozado que Julia ha estado diciendo que eres». Así que fui, con mi mejor smoking y con la confianza de alguien que no tenía nada que perder. El Harbour Club era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, una mansión restaurada del siglo XIX con vistas al agua, donde los ricos se reunían para ver y ser vistos mientras firmaban cheques deducibles de impuestos para causas nobles. En el momento en que entré, las conversaciones se detuvieron. Podía sentir los ojos siguiéndome por la sala. Podía oír los susurros que seguían a mi paso. La historia de nuestro divorcio se había convertido en el escándalo de la temporada, especialmente después de que las revelaciones del juzgado aparecieran en las noticias de la noche. Me dirigí al bar, pedí un whisky y esperé. No tuve que esperar mucho. Tom apareció primero, con aspecto incómodo en su atuendo formal. «Luke, no esperaba verte aquí». «Es por una buena causa», dije, tomando un sorbo de mi bebida. «El hospital infantil, ¿verdad?» «He sido donante durante años». «Sobre lo que pasó en Murphys». «¿Qué pasa con ello?» «Quiero decir, después de que todo saliera a la luz en el tribunal, nos dimos cuenta de que podríamos habernos equivocado en algunas cosas». Estudié su rostro, viendo la culpa y la incertidumbre allí. ¿Algunas cosas? Vale, muchas cosas. Quizás en todo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que recordaba de la universidad. Julia me llamó ayer. ¿Ella? No está bien. Qué lástima. Dice que lo siente. Estoy seguro de que lo siente. Siente que la pillaran. Siente que su plan no funcionara. Siente enfrentarse a cargos de perjurio y a una contrademanda por difamación. Vamos, tío. Cometió errores, pero es familia. Está destrozada. Ella se destrozó a sí misma, Tom. Yo no le hice eso. Se lo hizo a sí misma cuando eligió mentir, engañar y robar en lugar de ser honesta sobre lo que quería. Antes de que Tom pudiera responder, vi a Sarah y Mickey acercándose, ambos con cara de ir a su propia ejecución. La conversación que había estado evitando durante semanas finalmente iba a suceder. Luke, dijo Sarah, su voz apenas un susurro. ¿Podemos hablar? Estamos hablando ahora. Quiero decir, hablar de verdad. Sobre lo que pasó. Sobre las cosas que dijimos. Sobre cómo todos decidisteis que yo era un marido abusivo sin molestaros en pedir pruebas. Sobre cómo disteis declaraciones a los abogados de Julia llamándome inestable y peligroso. El rostro de Mickey estaba rojo de vergüenza. Pensábamos que estábamos ayudando a una amiga en apuros. Estabais ayudando a una amiga en apuros. A la amiga equivocada. Lo sabemos ahora, dijo Sarah. Vimos los documentos del tribunal. Sabemos lo de las grabaciones, lo de Vic, lo de todo. Lo sentimos, Luke. Lo sentimos de verdad, de corazón. Los miré a los tres, a estas personas que habían sido una parte tan importante de mi vida durante tantos años. Hace un mes, su disculpa lo habría significado todo para mí. Ahora, se sentía hueca, demasiado poco y demasiado tarde. Lo sentís porque os pillaron apoyando una mentira, dije. No lo sentís por traicionarme. Lo sentís porque resultó ser el bando equivocado por el que apostar. Eso no es justo, protestó Tom. ¿Justo? Me reí, un sonido sin humor. Tom, sabías que Julia me estaba engañando y no dijiste nada. Sarah, diste una declaración a sus abogados llamándome psicológicamente abusivo sin preguntar nunca si era cierto. Mickey, declaraste oficialmente cuestionando mi estabilidad mental basándote en una confrontación pública donde expuse la verdad sobre el affair de mi esposa. Y ahora queréis disculparos porque resultó que estaba diciendo la verdad desde el principio.
Los tres intercambiaron miradas, y pude ver que se estaban dando cuenta de que su cómoda suposición de que los perdonaría, de que podríamos volver a ser amigos, no iba a suceder. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Sara. Nada. No quiero nada de ninguno de vosotros. Quiero que me dejéis en paz y volváis a vuestras vidas y a vuestras cómodas suposiciones sobre el bien y el mal. Luke. Empezó Tom. No le corté. Hicisteis vuestra elección. Elegisteis a Julia por encima de mí. Las mentiras por encima de la verdad. La comodidad por encima del coraje. Esa elección tiene consecuencias. Vivid con ellas. Me di la vuelta para alejarme, pero Mike me agarró del brazo. No puedes simplemente descartarnos a todos. Hemos sido amigos durante años. Miré su mano en mi manga, y luego volví a su rostro. ¿Lo hemos sido? Porque los amigos confían el uno en el otro. Los amigos se dan el beneficio de la duda. Los amigos hacen preguntas antes de juzgar. Lo que teníamos era un acuerdo social basado en la conveniencia y las actividades compartidas. En el momento en que se puso a prueba, se desmoronó. Me solté el brazo y me alejé, dejándolos de pie junto al bar con su culpa y sus disculpas inútiles. La verdadera sorpresa de la noche llegó una hora más tarde, cuando estaba de pie en la terraza del club con vistas al puerto. Necesitaba aire, espacio lejos de los susurros, las miradas y las conversaciones incómodas. La subasta benéfica estaba en pleno apogeo dentro, pero aquí fuera estaba tranquilo, excepto por el sonido del agua contra el muelle. Luke. Me giré y encontré a Julia de pie detrás de mí, y por un momento no la reconocí. Había perdido peso, y no de una manera saludable. Su vestido, que le habría quedado impresionante hacía un mes, ahora le colgaba suelto. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos y hundidos. Julie. Me sorprende verte aquí. Tenía que venir. Tenía que verte. ¿Por qué? Se movió para ponerse a mi lado en la barandilla, pero mantuvo varios pies de distancia entre nosotros. Para disculparme. Para intentar que lo entiendas. ¿Entender qué? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué? ¿Por qué lo destruí todo? Esperé, sin decir nada. Tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de que me fueras a dejar. Miedo de no ser lo suficientemente buena para ti. Miedo de que tu éxito te hiciera darte cuenta de que podías tener algo mejor. Así que tuviste un hacer. Sé cómo suena, pero Vic me hacía sentir importante, especial, como si importara. Tú me importabas a mí. ¿O era yo solo otra adquisición, otro símbolo de tu éxito? Consideré la pregunta seriamente, mirando hacia atrás en nuestro matrimonio con la claridad que solo da la distancia. Al principio, me importabas, de verdad. Pero en algún punto del camino, dejaste de ser mi esposa y empezaste a ser el papel de mi esposa en la vida que habíamos construido. No sé cuándo pasó, o si fue culpa mía o tuya, o simplemente la forma en que van estas cosas. Yo también lo sentí. La distancia, la forma en que dejamos de vernos de verdad. Entonces, ¿por qué no me hablaste de ello? ¿Por qué no pediste terapia o sugeriste que nos tomáramos un tiempo o hiciste cualquiera de las cosas que hacen los adultos cuando su matrimonio está en problemas? Julia se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el agua. Porque fui una cobarde. Porque era más fácil encontrar a otra persona que hacer el trabajo de arreglar lo que teníamos. ¿Y lo del negocio? ¿Robar la información de mis clientes? Fue idea de Vic. Dijo que me lo debías por todos los años que había apoyado tu carrera, que merecía la mitad de todo lo que habías construido. Lo hizo sonar como justicia. Fue un robo, Julia. Espionaje corporativo. Podrías haber ido a la cárcel. Lo sé ahora. Sé muchas cosas ahora que fui demasiado estúpida o demasiado egoísta para ver antes. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Dos personas que una vez se amaron, tratando de encontrar algún significado en los restos de su matrimonio. Me voy a ir, dijo Julia finalmente. Mi abogado cree que es mejor que me vaya de la ciudad hasta que termine la investigación criminal. Mi hermana tiene un lugar en Colorado donde puedo quedarme. Probablemente sea inteligente. Quiero que sepas que retiro la impugnación del divorcio.
Puedes quedarte con todo. La casa, las inversiones, todo. Solo quiero que termine. Miré su perfil a la luz de la luna, viendo rastros de la mujer de la que me había enamorado hacía 8 años. ¿Y Vic? Vic se ha ido. Se fue de la ciudad el día después de la audiencia judicial. Resulta que me estaba usando, como usaba a todo el mundo. Su empresa está bajo investigación por uso de información privilegiada. Y aparentemente, yo no era la única esposa de la que obtenía información. Lo siento. ¿Tú? Lo pensé. Sí, lo siento. No porque se haya ido, sino porque te hayan hecho daño. A pesar de todo, nunca quise que te hicieran daño. Lo sé. Eso es lo que hace que todo esto sea mucho peor. Eres un buen hombre, Luke. Mereces algo mejor de lo que te di. Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Por si sirve de algo, de verdad que lo siento. No solo siento que me pillaran, sino que lo siento por todo. Siento las mentiras. Siento la traición. Siento haber intentado destruirte cuando te defendiste. No te merecías nada de eso. No asentí. No me lo merecía. Se marchó entonces, de vuelta al club y fuera de mi vida. Me quedé en la terraza 1 hora más, pensando en el matrimonio y la traición y el precio de la confianza. Cuando finalmente volví a entrar, la subasta había terminado y la gente empezaba a irse. Marcus me encontró junto al guardarropa. ¿Cómo ha ido? Ha ido. Se acabó. Todo. Salimos juntos al aire fresco de la noche. En el aparcamiento, pude ver a Tom, Sara y Mike de pie junto a sus coches, todavía hablando en voces bajas y urgentes. Levantaron la vista cuando pasé, pero ninguno intentó acercarse de nuevo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Marcus cuando llegamos a mi coche. Pensé en la pregunta seriamente. 7 años de matrimonio desaparecidos. Una docena de amistades terminadas. Una vida que había construido, desmantelada pieza por pieza. No dije finalmente. Sin arrepentimientos. A veces tienes que quemarlo todo para ver qué es lo que realmente vale la pena salvar. ¿Y qué vale la pena salvar? Miré hacia el Harbour Club, hacia la vida que estaba dejando atrás. Hacia las personas que habían elegido la comodidad por encima de la verdad y la conveniencia por encima de la lealtad. Mi respeto por mí mismo, dije. Mi integridad. Mi capacidad de dormir por la noche sabiendo que no comprometí quién soy para hacer que otras personas se sintieran cómodas con sus mentiras. Subí a mi coche y conduje a casa, a mi casa vacía, a mi vida tranquila, a la paz que proviene de saber que las personas que te rodean están ahí porque eligen estar, no porque tienen que estarlo. Fue el mejor intercambio que había hecho en mi vida. 3 meses después, vendí la casa y me mudé a un lugar más pequeño cerca del agua. Trevor Security Solutions prosperaba, con nuevos contratos llegando cada semana de clientes que respetaban a alguien que se defendía cuando era atacado. Julia se había mudado a Colorado permanentemente, y los cargos criminales en su contra fueron retirados a cambio de su cooperación en la investigación del uso de información privilegiada de Vic. Nunca volví a ver a Tom, Sara o Mike, aunque oí a través de conocidos mutuos que habían formado su propio grupito, unidos por su culpa compartida y su acuerdo mutuo de que yo había sido irrazonable en mi negativa a perdonarlos. Danny Sullivan se convirtió en un contratista habitual para mi empresa, y Marcus abrió una sucursal en la ciudad. Cenábamos todos los viernes por la noche, junto con un creciente círculo de personas que entendían que la lealtad no era condicional y que la confianza, una vez rota, no podía repararse con disculpas. En una cálida tarde de finales de primavera, estaba sentado en mi terraza con vistas al puerto cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero reconocí el código de área como de Colorado. Hola, Luke. La voz de Julia era diferente, más tranquila, más reflexiva de lo que recordaba. Julie. ¿Cómo estás? Mejor. Diferente. Estoy en terapia de verdad esta vez, no la actuación que monté durante el divorcio. Estoy aprendiendo cosas sobre mí misma que no me gustan mucho. Eso es bueno. El crecimiento suele ser incómodo. Quería llamar porque me enteré de lo de tu empresa. La expansión, los nuevos contratos. Estoy orgullosa de ti. Gracias.
También quería que supieras que me voy a casar de nuevo. Con alguien que conocí en terapia de grupo. No se parece en nada a Vic. Tampoco se parece en nada a ti. Es solo un buen hombre que está trabajando en sus propios problemas. Como yo estoy trabajando en los míos. Me alegro por ti, Julia. De verdad. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Miré el agua, los barcos que entraban al puerto mientras el sol se ponía tras ellos. Pensé en mi trabajo, mis amigos, mis tardes tranquilas y mis mañanas pacíficas. Pensé en la ausencia de drama, de mentiras, de personas que sonreían mientras planeaban tu destrucción. Sí, dije. Lo soy. Bien. Mereces ser feliz. Me senté en mi terraza hasta que salieron las estrellas, pensando en el perdón y la redención y los extraños caminos que nos alejan de las personas que solíamos ser. Nunca la volví a llamar, y ella nunca me llamó a mí. Algunas historias terminan con reconciliación y amistades renovadas. Esta no fue una de esas historias. Esta fue la historia de un hombre que aprendió que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a dejar que las elecciones de otras personas definan tu vida. A veces, la mayor victoria es alejarse de las personas que no merecen tu tiempo, tu energía o tu perdón. A veces, la única forma de ganar es dejar de jugar con gente que hace trampas.